Buenas noches. Bueno, tengo que hacer esta aclaración por aquellas personas que en su buena voluntad se dejan confundir por estos impostores de la comunicación. A raíz de nuestro trabajo de Milton Morrison, que por primera vez un funcionario admite un soborno y va ante la justicia para denunciarlo, pues nos motivamos enormemente para buscar esa entrevista. Conseguir la entrevista no fue una tarea fácil, no querían hablar, pero por fin eh, la conseguimos y se realizó el viernes a último momento. ¿Cuál es mi sorpresa? Y que de hecho ni siquiera es sorpresa porque eso ya se venía a venir. Una de las personas que está dentro de este entramado de mafiosos, pues se dio a la tarea de sacar un tuit en una cuenta que lamentablemente la gente todavía sigue o cree en ella. Por morbo, para saber lo que piensa esta persona, para ver de cuando en cuando pega una, porque la verdad es que miente tanto que es muy difícil de que se pueda encontrar que una de las informaciones que ha dado sea certera y buena. Este personaje ha sido mencionado en un reportaje anterior porque no solo se vanagloria de ser un representante de un narcotraficante como César el Abusador, amigo íntimo, sino también que es gerente de algunas de las empresas que tiene Jochi Gómez. Por eso era uno de los intereses que teníamos de realizar esta entrevista a Milton Morrison, porque desde el 2004 venimos haciendo seguimiento a estas empresas de Color y las empresas de Jochi Gómez. Bueno, saca un contrato que la empresa Provideo tuvo en el diciembre, solo pone la primera página, después la última página donde está la firma de nuestro gerente, pero maliciosamente obvia todas las otras páginas. Y saca de que yo he recibido, señores, 15 millones por esa entrevista. Pero claro, él juzga por su condición, porque esas personas están acostumbradas a chantajear, a cobrar por entrevistas, por informaciones mal hechas, por tergiversar, por mentir, y ellos creen que todos somos iguales y no es así. El Intran aclaró la situación y el Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Tránsito, Transporte y Terrestre, con la resolución del Intran 2024-0062, donde establece el monto a pagar a diferentes empresas para una publicidad de una campaña que llevaba el Intran de tomar conciencia a la hora de estar manejando. Si esta persona y las demás que se hicieron eco de esta tergiversación hecha con muy mala intención, se hubieran dado cuenta que de esos 14 millones de pesos se le adjudicó al Diario Libre, a SIN, La Misma Hora, a Editora Listín Diario, al Grupo Meca, a Provideo, a Claudio Joel Núñez Arda, GTV Radiodifusores, Radio Cadena Comercial, CBC Social Business, Global TNI Multimedios, Camilo Lorenzo Vargas y un gran etcétera. El monto recibido por nuestra empresa ni siquiera fue el mayor, solo recibió por un mes 250,000 pesos y ese era un contrato de 2 meses. Quiero aclarar que la cuña de este programa es una de las cuñas más caras de la televisión dominicana, no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Y el precio de las cuñas no lo ponemos nosotros, sino que lo pone la directiva de Color Visión, porque, como algunos sabrán, nosotros somos socios de Color Visión. Y Color Visión es la que muchas veces negocia los contratos, la que la mayoría de las veces cobra los contratos y la mayoría de las veces reparte el porcentaje que nos toca a nosotros de esa contratación. Pero ¿qué hacen estos impostores? Que es una camarilla de sinvergüenzas. Pues sin realmente constatar
sin realmente verificar la noticia, pues comienzan a publicarla. Tomando en cuenta, señores, que viene de esa cuenta que se ha distinguido por ser un falsante, por ser un manipulador, por estar detrás de los peores intereses del país. Y a esa cuenta le hacen caso. Pero claro, le hacen caso porque pertenecen a un núcleo de pseudo comunicadores que por intereses propios, intereses adquiridos, comprados o vendidos, necesitan atacar a una figura que en este caso soy yo, ha recibido la encomienda de alguna persona afectada para que así mi credibilidad sea realmente mermada con comentarios falaces, comentarios sin la debida investigación, sin profundizar. Yo vi a una persona, a uno de estos pseudo comunicadores, comenzar a decir, por ejemplo, pero esa empresa Provideo sería bueno, porque parecen anormales. Sería bueno saber si esa empresa la conformaron en el 2020, porque tú te imaginas, si fue en el 2020 solo es para cobrar esos contratos. Mira, muchachito, qué bárbaro. O sea, usted hace un comentario especulativo, deja una mala sensación a una empresa como Provideo, que tiene años de formada, de la cantidad de años que tiene este programa. Esa empresa tiene más de 30 años de conformada. Entonces miren cómo ellos van manipulando la noticia y haciendo comentarios que van dejando en algunas personas que tal vez no tengan el criterio suficiente como para entender que ellos están manejados por intereses de otras personas y se creen que le están hablando con la verdad. Es lamentable esta situación. Esto es el pan nuestro de cada día. Si yo me pusiera a contestar a cada una de estas personas, pues la verdad es que no haría programa de televisión. Siempre he optado por el silencio y lo decía en un comentario el otro día. El silencio en este caso no es porque yo tenga por qué callar, sino que porque no tengo que contestarle a esa gavilla de comunicadores que pretenden ser comunicadores y lo que son desinformadores profesionales. Entonces yo entendía en ese momento de que no había por qué contestar, pero viendo cómo cada vez van penetrando más en la conciencia de algunas personas que se dejan manipular lamentablemente, pues por esas personas estoy hablando. A ver si podemos rescatar un poco la sabiduría que puedan tener innata en cada uno de ellos para comenzar a olfatear de que esos comentarios no son espontáneos, son pagados, son manipulados y hay una política por muchas personas que quieren cobrarme por la cantidad de situaciones de investigación que han tenido como consecuencias que han perdido su trabajo como funcionarios o han caído presos o están siendo juzgados. ¿O ustedes creen, señores, que el hermano de Danilo Medina y el jefe de seguridad, por decir algún nombre de Danilo Medina, me quieren y me adoran? Están en justicia, han estado presos por un trabajo inicial que comencé yo. ¿Ustedes creen que personajes que gracias a Dios ya están por ahora fuera de este mundo de la información y de la política se sienten contentos por alguna vez yo haber denunciado que uno de ellos, por ejemplo, toqueteaba a su propio hijo y lo vestía de niña? O periodistas de la vieja data que siempre están enquistados en el poder, chantajeando y manipulando, y también han sido denunciados por este programa, me adoran y me quieren. ¿O ustedes no saben que tengo más enemigos que amigos, lamentablemente? Porque voy a tener 40 años con este programa y no es guayando yuca, es investigando y denunciando. Bueno, sí, guayando yuca, para decirlo en buen dominicano.
porque es muy difícil hacer ese trabajo. ¿O ustedes creen que no es difícil? Casi no salir a la calle para evitar una persona que yo le he hecho un trabajo y que me haga una desconsideración. Tener pocos amigos, pero buenos amigos para evitar influencia y tráfico de influencias. Y que no me digan que este es amigo de fulanito y de menganito, por favor no le hagas el reportaje. ¿O ustedes no creen que yo he tenido que hacer reportajes de personas allegadas, amigas y conocidas y con todo y eso he hecho el reportaje? Yo puedo tener anuncios de publicidad del gobierno, pero eso ha sido óbice para yo seguir haciendo trabajos contra cualquier gobierno, porque no es la primera vez que yo tengo anuncios del gobierno, señores. Ahora, todas esas personas que hablan porque creen que porque yo tengo un anuncio del gobierno o N Digital tengo un anuncio del gobierno, eso ya está vedado para que no se hable. Es que no han visto mi programa. La primera funcionaria que fue destituida de este gobierno fue por un trabajo mío. El segundo fue por un trabajo mío. Y el tercero también. Y entonces, ¿qué es lo que quieren? Es una lástima que yo, pudiendo ocupar este espacio para estar hablando de otra cosa, lo tenga que hacer para hacer la aclaración oportuna. Pero, como dije hace un ratito, ahora sí merece la pena porque hay muchas personas que se han dejado engañar. Y eso duele mucho. Por esos francotiradores de la desinformación, por esos pseudo periodistas, por esos chantajistas, por esos tergiversadores de la verdad, de aquellos que ni siquiera quieren investigar, sino solo informar, pero mal informar. A esos que yo no los he elegido como enemigos, ellos sí me han elegido como enemiga de ellos por dinero. Esa es la diferencia. Gracias por estar con nosotros y continuamos.
no sabe ya qué hacer. Ha dicho una y otra vez lo mismo, pero la gente sigue cayendo. Y es que desde hace varias semanas hemos estado alertando de la circulación en redes sociales de un video hecho con IA falso, un montaje que usa mi imagen y mi voz sin mi consentimiento, supuestamente no, avalando un plan del gobierno que promete ganancias mensuales millonarias a cambio de una inversión inicial. Esto no es más, señores, que un fraude que combina tecnología avanzada con un sistema de automatizado de inversión en criptomonedas y acciones. Contaremos el testimonio de una afectada que perdió cientos de miles de pesos mediante esta estafa y expertos en tecnología explicarán cómo funcionan, cómo podemos detectar estos montajes de la inteligencia artificial para que usted y su familia no caigan en esta peligrosa trampa digital. Es una molestia y un sentido de preocupación enorme cuando yo veo que utilizan mi figura, pero no solo la mía, han utilizado figuras muy importantes en el país como el presidente, la vicepresidenta, la alcaldesa, otras personalidades de la televisión, pero a mí me han cogido como gusto estas personas, la verdad. Entonces uno no sabe qué hacer porque tumba de un lado, pero comienzan de otro lado. Yo he tenido testimonios de personas, hubo un testimonio, señores, de una persona que invirtió $20,000. O sea, yo no lo podía ni creer cómo se dejan provocar y engañar de esa forma. Yo les pido que cuando nuevamente vean mi imagen, llamen a nuestras oficinas a este teléfono que estamos poniendo en este momento para que ustedes confirmen si yo estoy haciendo esa publicidad o no. Primeramente, yo no hago publicidad de nada y menos del gobierno, por favor. O sea, ¿cómo así? Entonces, nada, vamos a ver esto para que nuevamente hacemos la advertencia de que esto es una trampa peligrosa. Estas fueron las primeras noticias falsas que aparecieron el año pasado. Fueron denunciadas, pero seguían haciéndolo cada vez con mayor frecuencia. Es un sistema transparente en el que triunfan. Luego de un breve descanso a finales de junio de este año, personas que se pusieron en contacto con nuestras oficinas nos alertaron de este nuevo video falso, en el que aparezco avalando un plan del gobierno que garantiza ganancias mensuales entre 150,000 y 500,000 pesos a cambio de una inversión inicial, como le ocurrió a Juana Carpio Santana, ama de casa, residente en Higüey, quien empezó con la inversión de 15,000 pesos de enero de este año. Decían que si yo entraba con 15,000 pesos, pues yo iba a ganar 58,000 pesos mensual y hasta 1,000,000 de pesos podía agregarme. Yo dije, bueno, con eso yo ayudo a mi hijo a pagar su deuda, pero fue todo al contrario. Entonces, yo me endeudé más. Más de 2 millones de personas. Utilizando mi imagen y voz, promovieron un proyecto fraudulento disfrazado de sistema automatizado de inversión de criptomonedas y acciones. Yo puedo tomar un video de Nuria y ponerle un audio. Ahora, para hacerlo creíble, porque es ahí donde viene el engaño, se utilizan entonces ahora tecnologías de inteligencia artificial que lo que hacen es mejoran de una manera costo efectiva la sincronización entre los labios y la voz. La inteligencia artificial ha facilitado el acceso a efectos especiales que antes para el cine costaba millones de dólares. Especialistas estiman que con muy poca inversión se puede hacer estos videos falsos. Lógicamente, se nota que es inteligencia artificial, tú puedes observar características y es la falta de sincronización. Ahora, ¿qué pasa? La falta de sincronización no tiene que ver con la inversión económica, tiene que ver con la cantidad de pietaje. Pero apuestan a la falta de pericia para reconocer lo falso. En el caso de la denunciante, cuenta que la fueron ilusionando de tal manera que le sacaban de sus bolsillos cada vez más dinero. 30,000 primero. Después me dijeron que buscara 48,000 pesos para entonces yo depositarme el dinero. Luego me pusieron que yo me había ganado 1,000,000 de pesos. Oiga eso. Que me había ganado supuestamente 1,000,000.
Después de que la afectada perdió 300,000 pesos y que habían logrado acceder a su cuenta bancaria, la hija de esta se dio cuenta. Dejaron de llamarla, pero no es un caso aislado. Ha conversado con otros afectados. Porque ahí hubo un muchacho que depositó 2 millones de pesos en Banreserva y llegaron, y cuando él vino a ver, lo llamaron al teléfono de Banreserva y cuando él fue a buscar su dinero, nada más tenía 225,000 pesos. Esta es una verdadera oportunidad. Hay cientos de antecedentes locales de estas noticias falsas o de falsas inversiones. Recientemente, también con tecnología digital, falsificaron un discurso del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. La oportunidad de ganar hasta 6 millones de pesos dominicanos al año. La institución salió al frente y aclaró de que se trataba de un engaño. Aunque en teoría la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología protege a la población, especialistas consideran que hay un vacío legal. No hay un marco legal específico, entonces hay, de nuevo, una zona gris. De hecho, hay un artículo que publicamos sobre ese mismo caso y hay unos vacíos legales que lamentablemente permiten a que estos mecanismos por lo menos salirse con la suya. A esto se suma la poca cantidad de denuncias ante el DICAT de la policía, que no se corresponden con la gravedad y frecuencia con que ocurren estas estafas. Yo asumo que no se atreven a denunciar porque no tenemos ese flujo, esa cantidad de denuncias. Le decía que en lo que va de año, el reporte que tengo del DICAT es que con las denuncias por estafa, de estas estafas a través de videos manipulados, son muy mínimas, no llegan a 5 quizás en lo que va de año. En el caso de esta denunciante es por falta de recursos, ya que gran parte del dinero invertido lo tomó prestado. Mientras, la policía garantiza que trabaja en conjunto con el Ministerio Público de manera eficiente en la lucha contra estos delitos. Tú estás expuesto, entonces me estafaron. Por eso, Pero especialistas plantean que la problemática seguirá en aumento y por eso hacen estas recomendaciones. Una cosa importante, para las personas que generan mucho contenido, yo creo que ese es un momento para que toda persona que tenga una vida pública pueda generar autenticación y verificación en sus plataformas digitales. Y yo, por ejemplo, puedo sugerirles que con una simple revisión rápida de mis redes, por ejemplo, se habrían dado cuenta de que no estoy publicando esa oferta. Eso debe ser sospechoso. También proponen la necesidad de una campaña de concienciación para evitar que más personas caigan en estas redes fraudulentas. Debe abordar la Fiscalía, debe abordar el Indotel, deben abordar las autoridades, porque debemos proteger a los analfabetos digitales. No porque son analfabetos, sino porque son vulnerables financieramente y porque son vulnerables tecnológicamente. Puede ver este video solo una vez. Este video, que al inicio tenía problemas de sincronización, fue mejorando en los últimos días. Y es que la inteligencia artificial está revolucionando el mundo, pero también abre la puerta a nuevas amenazas. En un mundo donde lo falso puede parecer más real que la verdad, protegernos es un compromiso de todos. Es muy interesante este punto y por eso vamos a tratar este reportaje, porque vamos a servir como de voceros de esta comunidad que está muy preocupada. Se trata de Familia Feliz. Esto es promocionado como una de las principales apuestas del gobierno a través ahora del Ministerio de Viviendas para reducir el déficit habitacional y garantizar el derecho a una vivienda digna mediante unos 45 proyectos habitacionales desarrollados en todo el territorio, mediante una alianza público-privada y subsidios estatales. Pero el residencial Don Antonio en San Cristóbal, esa promesa parece haberse convertido como en un verdadero dolor de cabeza para decenas de familias que denuncian fallas graves en las condiciones de la estructura, situaciones insalubres, y un edificio que estaría muy lejos de ofrecer seguridad y bienestar a la familia dominicana. Porque hay que entender que estos dominicanos
que son profesores, que tienen empleos de no alto estándar, pues cuando se les ofrece una vivienda, su primera vivienda, ¡wow, qué ilusión tan grande! Pero también cuando enseñan brochure, que no son las cosas que después van a tener en realidad. No va a haber ese jardín, no va a haber esa cancha de baloncesto, no va a haber esos parqueos. Ay, Dios mío, cuántas cosas y cuánto sufrir. Por eso vamos a hacer este reportaje en forma de denuncia y sobre todo también con la intención de que la empresa que está a cargo de esta construcción, que tenemos entendido, son empresarios con muy buena voluntad y que están atendiendo los reclamos, pero van lentos, muy lentos. Se aceleren en el proceso, pero también vamos la semana que viene, si Dios quiere, a seguir con este reportaje y vamos a tener la opinión de lo que debería ser el supervisor de esto, que sería el Ministerio de la Vivienda. ¿Dónde está? ¿Por qué no supervisa? ¿Por qué permite que esto suceda? ¿Por qué estos condóminos se tienen que convertir en plomeros, en buscar la electricidad, en ingenieros y un gran etcétera? Vamos a ver el reportaje. El elemento más importante de todo patrimonio, tu casa. Y que ésta se encuentre en un entorno seguro, confortable y digno, es también una meta que queremos conquistar. Catalogado por el gobierno como el más grande proceso de accesibilidad a la vivienda digna, seguridad y salud familiar, fue presentado en enero del 2021 el Plan Nacional de la Vivienda Familia Feliz, que contempla la construcción bajo alianza público-privada de 45 proyectos con más de 11.000 viviendas, incluyendo el residencial Don Antonio, en la zona industrial de Nigua, San Cristóbal, inaugurado el 25 de noviembre del 2023 por el propio presidente Abinader. Son 400 unidades habitacionales de las 1.280 que están planificadas a desarrollar por esta constructora. Se refiere a la constructora Almabani, con una inversión por parte del Estado de 245 millones de pesos, distribuidos en subsidios a los beneficiarios que cumplan con el requisito de no tener vivienda propia. No es familia feliz, es familia infeliz. Y estamos muy desconformes. A nosotros se nos vendió esto como un paraíso. Muchos de los que vivimos aquí estamos asustados. Según residentes, todo empezó mal, desde la elección del lugar para la inauguración encabezada por Luis Abinader. Se escogió este edificio, pero el acto debió realizarse en estos otros edificios, que son los que corresponden al Plan Familia Feliz. Nos imaginamos que el acto se realizó en otro proyecto de la misma empresa, pero que corresponde al de viviendas de bajo costo, porque las vías de acceso no habían sido terminadas para el proyecto Familia Feliz. Esos adoquines no estaban. No estaban. Es decir, si el presidente hubiese inaugurado, iba a tener que pasar por una calle mala, por esa calle que está entrado mala, debe estar. Entonces el presidente inauguró en noviembre del 2023. Los apartamentos van desde 40 metros cuadrados por 1.900.000 pesos hasta 63 metros por 3.050.000 pesos, de los cuales el gobierno cubre entre el 95 y 97% del inicial y 4.000 pesos de la cuota mensual del préstamo hipotecario durante 7 años. Porque es muy difícil cuando el banco le aprueba un préstamo de 2 millones de pesos y la construcción no sirve, para entonces usted vivir en un estado así, que usted lo que entiende es que a usted se le estafó. El precio de construcción de estos apartamentos de 40 metros para personas de bajo recurso fue de 56.000 pesos el metro cuadrado de construcción, por encima de lo establecido para viviendas de estas características y en esta zona. ¿Se ha mudado todo el mundo aquí? No. Bueno, hay 82 familias, alrededor de 82 familias. ¿Y las otras por qué no se han mudado? Cuidado. Están pagando alquiler y pagando el apartamento al mismo tiempo por las condiciones que son infrahumanas. Entre los que no se han mudado porque no hay condiciones y están pagando alquiler más el préstamo hipotecario, se encuentra esta joven madre de 3 hijos. Vecinos que han intentado asaltarlo
entrando porque no hay iluminación. ¿Entiendes? No hay calle. Cuando llueve, eso es un desastre, un lodazal. Los niños no tienen área donde jugar. En su publicidad, ellos dicen que el proyecto tiene una escuela cerca. Para usted llegar a esa escuela, tiene que dar la vuelta por Yogo, como 15 minutos en vehículo. Y una maquinaria la encienden fuera del horario de trabajo que ellos mismos establecen. Yo tuve mi niño interno en diciembre por más de 13 días, es decir, mi 24 de diciembre, mi 31 de diciembre, mi 1 de enero, me la pasé yo en una clínica. ¿Pero eso debido a? Debido al polvo, a quemaciones que los mismos empleados de aquí hacen ahí y mandan. Y si uno se le queja, uno es malo. Los adquirientes siempre confiaron en que le iban a entregar los apartamentos como aparecen en estos brochures, con canchas, áreas comunes, parqueos, área ecológica, supermercados y escuelas. Y 1 año y 8 meses después no tienen esas facilidades prometidas, pero ni siquiera tenían lo más básico, agua ni luz, además de que la estructura presentaba serios problemas. Los cables que estaban mal puestos. Bueno, pusieron un todos los ejemplo. cables en un solo tubo. Un ejemplo, cuando vino de Sur, que ya según ellos estaba todo listo, meses después de habernos mudado, cuando subieron ese transformador, explotó. Pero se cambió, puso otro. Explotó. No hay forma que me suba agua. Mire, está abierta. Es una gota de agua y mire el de sin agua. Mira, oh my God. Y esto aquí, él me tiene que me va a arreglar. Él me va a arreglar a mí desde febrero. Y el agua no funciona, no te llega. ¿Y cómo tú te bañas? Ah, con balde. Yo tengo que estar, exactamente. Yo ¿Cómo? tuve que poner un tanque de agua en mi casa para yo bañar. Y a los niños tengo que comprarle botellones de agua. Porque tienen problemas de piel. Tengo que mantenerlo trancado. Y mire esa puerta. Wow. No, mírenlo. Yo tuve que, fue desesperado. Esa niña me estaba gritando que se me quedó trancada. Wow, qué puerta. Sí. Pero es una lámina puesta ahí. La preocupación principal de nosotros, aparte de lo mal construido que está, de las terminaciones, de la calle, es que se nos caiga encima el edificio. Cuando llueve, del techo cae agua al quinto. Cuando cae agua al quinto, por los bombillos baja al cuarto. Si yo lavo en mi baño, el agua cae abajo, al primer piso. Yo estoy en el segundo, cae al primer piso. Las grietas, en mi apartamento, que ellos lo vieron, hay un hoyo de lado y lado. Las grietas todas son de lado y lado. Y tenemos el miedo constante. Ajá. Sí. Bueno, como pueden ver, el deterioro es evidente de los pasillos. En el caso mío, yo tengo me mudé hace 2 meses y estoy durmiendo en la sala. Porque me cae agua. agua. El tanque de gas, ¿ahí qué va a estar? No, debe estar para abajo, porque todavía no definen dónde hacerlo, ¿me entiendes? O sea, ustedes no lo han definido. ¿Dónde yo le dije afuera ahí. Cuando usted se muda aquí, Porque ellos decidieron ¿dónde me por otro corresponde sitio? mi conexión de gas? Y nadie te sabe decir. La vecina dio 2.250.000. Yo doy 2.250.000. El de ella dice con parqueo exclusivo, el mío dice sin parqueo. Pero dando el mismo precio. Entonces nos dicen que tenemos un parqueo común. Pero que ese edificio, vamos a ver el croquis, ese edificio no estaba. Que era para parqueo. Para parqueo. Lo vemos en el croquis. Claro, pero, oye, entonces esta información que usted vende es falsa en su, Vamos a ver. En su página. Es una foto de ellos como de revisión de allá para acá. Por ejemplo, El ese K, edificio está- el M y el N, y Mire. eso era parqueo. La cancha, Oh, pero y mire eso es lo de ustedes. Sí. Ese K, ese que está ahí. ese K. El Mire la línea. Y No. mire la cancha y mire acá. Claro. Exacto. Oh. Eso era parqueo. Ellos mismos vendiéndolo en su página. Vendieron un CD real y nos dieron un guachito. No. Donde iba parqueo hay edificio. Fue un encuentro bastante difícil porque había algunos representantes de la constructora cuando hacíamos el recorrido. Reconocieron la legitimidad de los reclamos de los residentes, evidentes a simple vista, y piden paciencia, más paciencia a los adquirientes. Indistintamente de eso que estamos de acuerdo. O sea, ustedes evidentemente tienen los medios para los reclamos que han instruido hoy.
que lo reconocemos, que hay que corregirlos. No se ha dicho que no, y es el reto grande de lo que conlleva un proyecto como este. Un proyecto de esta dimensión, hay cosas No que debieron inaugurar. Exacto. Ni debieron entregar. Es que mira, todo lo que tú me digas, al final yo te voy a decir, no debieron inaugurar. No debieron traer al presidente aquí a inaugurar esto. No debieron. Este es el primer proyecto de esta constructora en el marco de Familia Feliz, pero también siguen construyendo más unidades habitacionales bajo el fideicomiso de viviendas de bajo costo y de Familia Feliz. Fui una de las primeras agraciadas en este proyecto del Plan de Vivienda Feliz. Fui vinculada en el día de hoy. Me siento súper feliz, emocionada de que ya no voy a pagar más casa, voy a pagar lo mío. Como pueden ver, esta publicidad no se corresponde a la felicidad que manifiesta esta supuesta adquiriente. Queremos que se habiliten todas las precariedades por habido y por haber lo más rápido posible, porque no somos perros que estamos viviendo aquí, somos seres humanos y que hicimos muchos sacrificios para obtener una vivienda digna. Esperaremos el plazo de 2 meses solicitado por la constructora para reparar las deficiencias y que el MIBET, institución que ahora está a cargo de este plan, nos dé respuesta, ya que solicitamos una entrevista y aún estamos a la espera, por lo que daremos seguimiento al tema la próxima semana. El gobierno no solo debe dar dinero, sino cumplir con la supervisión de las infraestructuras sociales, servicios y calles de acceso. Lo que prometía ser un nuevo comienzo terminó siendo una fuente de frustración. Las familias continúan viviendo en condiciones que están muy lejos de ser felices.
es una gran preocupación, porque desde el 2024 una considerable cantidad de dominicanos, o sea nosotros, tenemos las cédulas vencidas. Un problema que no es nuevo, pero que vuelve a poner en evidencia retrasos institucionales que afectan directamente a los ciudadanos, especialmente a quienes residen en el exterior o deben realizar trámites oficiales. Vamos a conversar con autoridades de la Junta Central Electoral, con representantes de partidos políticos y con un expresidente de la Junta, Roberto Rosario, para determinar los motivos de este retraso, sus consecuencias y cuándo se llevará a cabo finalmente el proceso de sustitución de documentos. La cédula de identidad en República Dominicana ha tenido una evolución de 5 cambios significativos en los últimos 90 años. En 1932 se utilizaba la cédula personal de identidad para las elecciones. Se daba, era una cédula que parecía como un librito, que tenía 2 páginas y que la foto se ponía de manera manual y se le ponía una grapa. Pasaron muchos años hasta que hubo una reunificación en el 1992. La cédula de identidad personal y la de inscripción electoral pasaron a ser una cédula de identidad y electoral única. En 1993 se implementa la cédula color azul, en el 98 la cédula amarilla y entre el 2002 y el 2014 la cédula actual, con tecnología biométrica y huellas digitales. Yo entendí, y la Junta de ese momento, que el QR era más adecuado y en él se podía poner toda la información correspondiente ahí cabía todo lo que se podía almacenar. El modelo actual implementado en el 2014, que según la ley debe ser renovado cada 10 años, debía sustituirse en el 2024. Pero en 2022, la Junta Central Electoral decidió incorporar tecnología más avanzada, un chip integrado que protege datos biométricos. La Junta alega problemas de vulnerabilidad en la identidad, que tenía mucha vulnerabilidad, que estaba obsolescente la tecnología, que había que modernizar la cédula y en base a ese criterio la Junta convoca una nueva licitación para una nueva cédula. Pero la decisión de reforzar la seguridad al tener una cédula con un chip electrónico y sistemas biométricos para una identificación más segura, fabricada con policarbonato, un material que dificulta su falsificación, así como grabado láser, microtextos y una firma digital resistente al agua y la humedad, que aumenta su durabilidad. Sería el inicio de una serie de retrasos, dando como resultado que en 2025 más de 8.4 millones de dominicanos que componen el padrón tengamos las cédulas vencidas. Se vencieron en el año 2024 tomando referencia a la fecha de nacimiento de cada ciudadano. Por lo tanto, si un ciudadano cumple año en enero del 2024, tendría un año y los meses que han transcurrido vencida. La emisión de esta cédula estaba prevista iniciar en agosto del 2024, pero el hecho de que la licitación comenzara casi de manera simultánea con las elecciones generó oposición en algunos partidos. Nos opusimos a que en ese momento, en agosto del 2024, donde todavía estaban el proceso electoral en cierre de muchas situaciones que incluso estaban en el Tribunal Superior Electoral, se hiciera una licitación tan relevante. El 8 de agosto del 2024, la Junta emitió la resolución 49, modificando la fecha de renovación de la cédula pautada para iniciar el 17 de agosto del 2024 y extendiendo la vigencia del documento actual hasta que concluya la sustitución en una fecha anunciada oportunamente. Pero esto no ha impedido que ciudadanos tengan dificultades. Hay trámites, insisto, que a nivel internacional requieren que el documento esté vigente y cuando uno presenta el actual tiene una dificultad en lograr esas gestiones. Así lo confirman usuarios que a través de las redes sociales han reportado trabas posteriores a la extensión de la vigencia. Como el caso de Miguel Mateo Cano, que denunció en su cuenta de X, la Junta Central, estoy en un proceso de inscripción en una maestría en una institución de España, sin embargo, al tener mi cédula vencida,
el proceso no pudo seguir. Pero si se sabía de esta supuesta vulnerabilidad de la cédula anterior y de los plazos establecidos en la ley, ¿por qué no se hizo el proceso a tiempo? Eso no debió haber sucedido. Ahí hubo una falta de planificación en el sentido de que la Junta Central Electoral debió haber emitido una cédula con la actual. Pero el expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, entiende que puede ser un problema de recursos económicos. Para lograr que coloquen a disposición de la Junta la partida necesaria para hacer ese cambio de cédula, la Junta tiene que rogarse, venir desde Higüey aquí al Congreso, al Palacio de la República, ¿verdad? Suplicando que le den esos recursos porque eso se necesita, y si aparece alguien con el corazón sensible, identificado con esas necesidades, entonces dan los recursos para hacer el cambio de cédula. El cambio de la cédula del 2014 tuvo ese problema. Por la falta de no darle los recursos a la Junta Central Electoral, el gobierno central, tuvimos la cédula vencida por 2 años. Lo que hoy están sufriendo los dominicanos, de que la cédula que tiene un periodo que no ha podido ser renovada en el tiempo debido, no es responsabilidad de la Junta, como no lo fue cuando yo fui presidente, como no lo fue cuando fue presidente Castaño, ni cuando fue Morel Celda, sino que siempre ha sido por la tardanza de los poderes públicos en asignar la partida que corresponde. Y hasta tanto no se aprueben los recursos, no se puede iniciar el proceso, por ejemplo, de la licitación. En ese periodo, la convocatoria inició el 25 y 26 de abril de 2024 por más de 2.000 millones de pesos. Participan 16 empresas agrupadas en 3 consorcios, pero durante la marcha el cronograma ha sido modificado en numerosas ocasiones. La gran pregunta es ¿cuándo se entregarán? En el 2027 como mucho, porque se necesita que inmediatamente concluya el proceso de cedulación. Primero, el 100% de los ciudadanos debe tener su cédula nueva, porque es el documento con el que vota. Y hay elecciones de nuevo, ¿verdad?, en el 2028. Por tanto, en medio de un proceso electoral ese no debe ser un tema de discusión. Conocidos ya los antecedentes del problema y la posición de los partidos, contamos con la presencia del licenciado Denny Díaz, consultor jurídico de la Junta Central Electoral, y de Américo Rodríguez, director nacional de cedulación. Buenas noches y vamos a empezar con el director nacional de cedulación, Américo Rodríguez. En este momento, la pregunta sería, ¿cuál ha sido el obstáculo para tener un año de vencimiento de la cédula? Hola Nuria, gracias, buenas noches. Para nosotros no es un obstáculo, no ha habido obstáculo. De hecho, la Junta Central Electoral ha sido proactiva con el tema. Para darte un poco de información, desde el 2013 nuestra institución ha estado trabajando con el suplidor actual, ¿verdad? En ese tiempo se firmó el contrato para el suministro, que venció en el 2023. Pero factores como las elecciones de febrero, las elecciones de marzo, las elecciones de mayo incidieron en este retraso. Sin embargo, ya nosotros institucionalmente habíamos avanzado y hemos hecho ya la entrega formal de la evaluación técnica de la licitación pública internacional y ya la Comisión de Licitación está trabajando para esos fines. Bueno, pero si se sabía que había que cada 10 años cambiar la cédula y ya había ese propósito porque se acercaba el tiempo, ¿por qué no se hizo con anticipación todas las cosas que se están haciendo ahora, pero a último momento ya con un año de vencida la cédula? Te comprendo. Sin embargo, hay temas que nosotros estuvimos trabajando mucho antes de que estos plazos vencieran. Y para esos fines, inclusive, tuvimos a bien solicitar a la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, que nos incorporara un personal de asesores para tales fines. Pero de verdad que no es tan sencillo un proceso para la renovación de la cédula ni la adquisición de la tecnología para esos fines. Por ende, esto ha tomado un poco más de tiempo, no necesariamente por no planificarla, sino por la connotación de las tecnologías y el tipo de proyecto. Nosotros entrevistamos al expresidente de la Junta Central Electoral,
Roberto Rosario, nos estableció que cuando a él le tocó el cambio de cédula, que de hecho duró 2 años con la cédula vencida, se debió más bien a retrasos de dinero para poder hacer la licitación. ¿Este ha sido uno de los casos? ¿La falta de dinero? No. En particular, en este caso no ha sido el retraso. El retraso ha sido porque hemos estado trabajando con una nueva cédula electrónica y con una serie de características que no existían en el 2014. Para estos fines nosotros hemos estado inmersos en buscar cuáles son las mejores prácticas y las mejores tecnologías que van a impactar esta nueva cédula, y por ende se ha tomado un poco más de tiempo para que cuando salga ya en octubre o noviembre de este año, salga una verdadera cédula segura y confiable para todos los dominicanos. Hay una preocupación muy grande de los representantes de los partidos que ya hubo una intención de hacer ese cambio de cédula justo un tiempo antes de las elecciones, lo que ellos se opusieron. Entonces ahora dicen que ustedes solo van a tener hasta el 2027 para lograr que todos los dominicanos tengan la cédula nueva, porque va a haber elecciones. Entonces, solo se proyecta un año entero para que los dominicanos puedan adquirir su cédula, porque han utilizado un método que era que solo el día de su cumpleaños uno puede ir a cambiar la cédula, creando así una situación bastante difícil. Ese es el mejor método, y ¿estarían ustedes preparados para el 27 con todo el mundo con una cédula para poder votar? Sí, estamos preparados. De hecho, se han estado instalando toda una serie de estrategias para atacar en un año a todos los dominicanos a nivel nacional e internacional. Y para esos fines hemos estado trabajando para incrementar la cantidad de oficinas, no solo aquí, sino en el exterior. Pero también hemos estado trabajando para incrementar la cantidad de unidades móviles, operativos móviles, en oficinas, zonas francas, etcétera. Y en esos lugares donde vamos a trabajar con las unidades móviles, no necesariamente el ciudadano va a tener que ir en el mes de su cumpleaños. También vamos a disponer de centros 24 horas. Muy bien. O sea, que llevarán el proceso a instituciones y empresas, como ha ocurrido en el pasado, para agilizar el proceso. Correctamente. Muy bien, eso me parece excelentemente bien. Bueno, ustedes saben el problema que es, no para nosotros los dominicanos, porque hay una resolución de la Junta Central Electoral donde dice que nadie tiene, aunque la tenga, la cédula vencida, y es posible utilizarla en un banco y donde sea necesario. Pero los dominicanos que están afuera no pueden hacerlo y no pueden ir con esa resolución, lo que amerita una urgencia de la Junta para resolver ese problema. Mientras tanto, esa resolución es la resolución 49 y vía el voto dominicano en el exterior y vía la Cancillería hemos invitado a los consulados de los diferentes países donde tenemos oficinas del voto dominicano en el exterior para que los ciudadanos se apersonen allá y busquen una certificación del consulado de su país, autorizando a la institución correspondiente a que acepte esa cédula como buena y válida hasta que se complete el proceso de renovación. O sea, que el dominicano tiene que ir al consulado, que yo espero que por esa carta no le cobren dinero. Sí, es gratis. Ok. No tiene costo. ¿Tiene entonces un estimado de cuánto va a costar realmente la cédula nueva? El proyecto está estimado en 2.500 millones de pesos, pero la parte operativa involucrada dentro de ese costo aumenta a 5.500 millones o 6.000 millones aproximadamente de pesos. Ok, bueno, ese es un buen punto para yo pasar entonces ahora, Américo, al licenciado Denis Díaz, consultor jurídico, para que nos diga cómo va la licitación. Buenas noches, licenciado Díaz. Buenas noches, Nuria. Muchas gracias por la oportunidad que le brindas a la institución a través mía para venir a compartir estas informaciones. Actualmente, la licitación está en la fase de conocimiento del informe de evaluación técnica que ha rendido la Comisión Técnica Evaluadora, que tuvo a bien designar el Pleno. ¿Qué resta ahora? Que el Comité de Compras y Contrataciones examine ese informe, proceda a validarlo. Entonces, lo que procedería ahí es que las empresas los consorcios, que resulten habilitados, pasan a la apertura del sobre B de verificación de sus ofertas económicas. ¿Cuánto tiempo tomará eso, licenciado? Bueno,
la fecha que está pautada para iniciar ya con el proceso, poniéndolo en marcha, es entre octubre y noviembre. Se estima, yo puedo decir que si todo transcurre sin mayores contratiempos y dentro de lo normal, pudiéramos estar abriendo sobres B a final de este mes o a principios del mes entrante, fijando una fecha para proceder a ese acto público. Esa sería, entonces a partir de ahí vendría el proceso de confección del contrato para el consorcio que resulte ganador y a partir de ahí entonces, como lo establece el pliego, la puesta en marcha del proyecto. Sí, ya sabemos ese truquito. En este caso hay 3 consorcios que se han presentado porque es una licitación internacional y entonces hay empresas del extranjero y empresas dominicanas. Entre las labores que hacen ustedes está fiscalizar que esas empresas que están licitando tengan la seriedad. Claro, a todas las empresas, tanto nacionales como internacionales, se les solicitó la información que acrediten su solvencia en su país de origen. Toda esa información fue verificada y validada y de eso la institución se ha asegurado. Bueno, pues nada, muchas gracias por las aclaraciones oportunas a la Junta Central Electoral para la tranquilidad de toda una sociedad. Buenas noches y gracias por eso. Buenas noches. Gracias, Nuria, a ustedes. Gracias de verdad. Esperemos que la Junta Central Electoral no esté muy positiva con este proceso, ya que establece que en 3 meses se hará todo lo que no se ha podido hacer en tanto tiempo. Se abrirán los sobres, se determinará el ganador, se hará el contrato, se mandará a la Contraloría, traerán los equipos, los instalarán y comenzarán a hacer la cédula. Todo eso en menos de 3 meses. Desde una perspectiva institucional y ciudadana, que un país no haya renovado la cédula de identidad a tiempo, a pesar de que había que hacerse cada 10 años, revela fallas graves en la planificación estatal, la gestión administrativa y el cumplimiento de la ley. Cuando el retraso se debiera a dilaciones de licitaciones, burocracia o falta de voluntad política, se compromete no solo la seguridad jurídica y electoral, sino también la confianza ciudadana en sus instituciones. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
vamos a hacer un update de un trabajo que hicimos en diciembre del año pasado, este diciembre. Presentamos el Hospital Municipal de Villarriba en la provincia de Duarte, llamado a cubrir las necesidades de casi 40,000 habitantes. Funcionaba una casa alquilada debido a que los trabajos de remozamiento y de reconstrucción que tenían 5 años estaban lentos o paralizados, mientras apenas estaban funcionando las emergencias en esta casa alquilada, donde los pacientes y el personal médico y administrativo se encontraban hacinados debido a que el lugar era muy pequeño. Hace 2 semanas finalmente fue inaugurado por el presidente de la República, Luis Abinader, y por el Servicio Nacional de Salud, por el doctor Lama. Para constatar esta nueva infraestructura que fue finalizada rápidamente, gracias a Dios, enviamos a nuestro equipo. Y por supuesto, es mucho más alentador ver cómo están las cosas, aun cuando faltan algunos detallitos que vamos a mencionar en nuestro update de actualización. Hola. Buenas, ¿cómo están? ¿Esto es un hospital? Hola, sí, es una casa hospital. Sí, una casa hospital. Sí. Bueno, como pueden ver, esta es la marquesina. Los pacientes están aquí sentados. Hola. Hola. Esa es la sala de espera, me imagino yo, ¿verdad? Bueno. Miren cómo está todo. Yo creo que 2 años en esta casa. Puertas, ventanas. En aquella ocasión, el ingeniero Junior González, encargado de la obra, indicó que solo entregaría instalaciones sanitarias, pintura interior, puertas y ventanas, porque el dinero no daba para terminarlo, debido a requerimientos adicionales que no habían estado incluidos. Es dinero que falta. Con dinero yo le hago todo rápido. 4 meses después de este reportaje, en abril del 2025, los residentes en Villarriba realizaron una marcha. Finalmente, el 6 de julio, el hospital fue reinaugurado con una inversión de 38 millones de pesos, después de largos años sumido en calamidades, improvisaciones y la lentitud en los trabajos por falta de recursos. Entendimos la preocupación en ese momento de la población y también de Nuria, pero era que habían asuntos presupuestarios, asuntos de otras gestiones, que los trabajos fueron un poco lentos, pero nunca se detuvieron. Y gracias a Dios se reactivaron y concluyeron con la feliz entrega de este centro hospitalario. La terminación fue asumida y concluida por el Departamento de Ingeniería del Servicio Nacional de Salud. Está a la altura de cualquier centro médico privado de la región. No tenemos nada que envidiar a ningún centro. Nuestra hospital está climatizado por completo. Usted se ha dado cuenta, tenemos 50 aire acondicionados para comenzar. Además de estar climatizado, tenemos un moderno equipo de rayos X totalmente nuevo. El centro ahora cuenta con un módulo odontológico, 5 consultorios generales, 1 de ginecología, farmacia, laboratorio, vacunación, sonografía, área de cura, triaje, rayos X, salas de espera, oficialía civil, 2 estaciones de enfermeras, área de neonatología, quirófano, sala de partos, área de esterilización, cocina, lavandería y morgue. Las salas de internamiento se le aplicó lo que se llama humanización de los servicios. En lugar de tener 3 camas, como era anteriormente un depósito de enfermos, ahora van a ser 2 camas separadas por una cortina con privacidad. Aunque la comunidad reconoce el gran paso de avance dado con la inauguración, lamentan que todavía a 2 semanas no esté funcionando a plena capacidad. Porque no tiene especialistas, no han llegado especialistas. Entonces, sí, la ambulancia llegó, también gestionamos la ambulancia. La ambulancia llegó, pero hacen falta especialistas. Todo nuevo, estufa. El director del hospital explicó el motivo por la falta de 16 especialistas. En todo el proceso de remozamiento, los médicos especialistas son reubicados a otros centros donde puedan dar servicios porque no van a estar en su casa cobrando. Aquí duramos 4 años. En este caso fueron prestados a otros hospitales del área, pero aseguró que a finales de mes, una vez cumplan con el cronograma de trabajo en esas localidades, serán reintegrados a Villarriba.
mientras hay consultas de 3 especialidades: pediatría, ginecología y nutrición. La comunidad está consciente de su responsabilidad en el mantenimiento y cuidado del reinaugurado hospital. Incluso llevaron a cabo una reunión el pasado domingo para esos fines. Vamos a ir a vigilar el hospital, a ver cómo está funcionando, porque por eso somos un grupo de junta de vecinos. Después de años de hacinamiento, precariedad y reclamos, por fin Villarriba tiene un hospital digno. Vamos a la fotocrónica de este sábado 17 de julio del 2025. Esta semana fue, como se dice, muy activa. Actividades académicas, las visitas del presidente Abinader al interior, a inauguraciones y otros detalles. Pero el presidente siguió el domingo al mediodía entregando obras que benefician a la clase media baja, que nunca tendrían la oportunidad de tener una casa propia, y más si son madres solteras. El domingo entregó 72 apartamentos del proyecto Boca Residence bajo el Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz. Esto fue en el municipio de Boca Chica. Más del 30% de los beneficiados son de la diáspora, reconociendo el presidente sus aportes al desarrollo del futuro del país. El ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, resaltó el interés de que la familia tenga una vivienda digna y propia. En otro tema, dentro del plan de trabajo del gobierno en las provincias, el director del IDAT, Igor Rodríguez, se trasladó a Higüey a una reunión con el gobernador, los líderes religiosos, los comunitarios, los comerciantes y las autoridades locales. Los comunitarios expusieron las principales dificultades, siendo la educación la principal queja, con la falta de aulas para los niños dominicanos. La comisión de funcionarios se comprometieron a resolver a la brevedad y enérgicamente ese difícil tema. Siguiendo con los temas, desde hace meses se vienen anunciando proyectos y propuestas de trabajo que vendrían a resolver el caos imperante en las calles de todo el país, donde parece esto una selva inmanejable. Las autoridades de la DGCET junto al Instran señalizaron las calles con sus flechas de color blanco y dispusieron una especie de ensayo para que la ciudadanía no alegara ignorancia en el cumplimiento de la ley. Los agentes fueron apostados en las avenidas del centro de la ciudad, acompañados de oficiales que sirvieron de instructores y ejemplos de disciplina y servicio a la población. Otro tema que nunca acaba son las 1001 maneras que buscan los traficantes de ilegales para entrar a los haitianos a la República Dominicana, tratando de burlar la autoridad del ejército y la dirección de migración. Los traen ocultos debajo de sacos de arroz, son movidos desde distancias lejanas en motocicletas, que son identificadas desde arriba por los drones del ejército. En la provincia de Valverde, en el cruce de Guayacanes, habían 16 dentro de una jipeta blanca, conducida por un traficante. Por suerte, la ley ha sido modificada para tener condenas de hasta 40 años de cárcel para ellos. También la Dirección General de Migración los agarra en los operativos en las unidades de interdicción y los entrega a los funcionarios haitianos en Juana Méndez, respetando los protocolos. También en esta semana la Fuerza Aérea conmemoró el día de su patrona espiritual, Nuestra Señora del Carmen, con una misa, ofrenda floral y un acto de graduación. La misa fue presidida por el vicealmirante Ramón Gustavo Betances, en representación del ministro de las Fuerzas Armadas, Carlos Fernández Onofre, y encabezada por el comandante general de la Fuerza Aérea, Floreal Suárez Martínez. Previo a la misa, se realizó una ofrenda floral en la Plaza de los Caídos. Todo concluyó con la graduación de 362 miembros de la Fuerza Aérea, que completaron los cursos impartidos. Fabulosos vuelos rasantes y demostraciones de la preparación de los oficiales pilotos vistieron los cielos de orgullosas demostraciones. Y ya por último, saliendo un poco de la política y la formalidad, fui a las Olimpiadas Infantiles en La Vega. La 25 edición de las Olimpiadas Infantiles Municipales en el Parque Blas Pesotti de La Vega fue la diferencia. Reunió a más de 6.000 niños y niñas entre 6 y 12 años en recreación y formación en valores ambientales. Bajo el lema Somos guardianes del medio ambiente, se busca fomentar la conciencia ecológica desde la infancia, haciendo especial énfasis en la protección de los recursos naturales y su entorno. Señores,
Todavía la infancia tiene derecho a soñar con un país diferente, donde los recursos naturales no sigan siendo el gran negocio de los poderosos sin alma. Muy buenas noches y será hasta la semana que viene, si Dios quiere. Saludos amigos y bienvenidos a este Antinoti entrevista. En el día de hoy no tenemos un editorial, no tenemos un Antinoti como usualmente lo hacemos. Y es porque entendemos que tenemos que unirnos todos
en tantas luchas que hemos hecho juntos, que hemos realizado juntos, en tantos movimientos de los cuales hemos participado, este en particular creo que llega a todo el corazón del dominicano, especialmente aquel que vive en la ciudad capital, en Santo Domingo. Y por eso en el día de hoy vamos a tener una conversación interesante, una conversación edificadora para saber la importancia que tiene en el día de hoy, bajo las circunstancias en que estamos viviendo en este planeta, tener un pulmón verde como lo tenemos en la capital, que se llama el Jardín Botánico. Para esto hemos invitado a nuestro amigo José María Cabral y a Nelson Bautista, dos conocedores de todos estos asuntos. José María en el lado didáctico, porque es un tigre que le encanta la información y se vive, además, vive metido en el Jardín Botánico, y Nelson Bautista, que tiene todas las credenciales para hablar sobre estos temas. Chicos, José María, Nelson, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por recibirnos. Bien, y Nelson, todo bajo control. Nelson, de Santiago, listo siempre. Nelson siempre participa con nosotros en el programa El Matutino y también en 12 y 2. Vamos a empezar contigo, José María. He visto, el otro día dije en radio que te has tomado esta lucha del botánico para ti solo. Cuéntame, desde un punto de vista social, que sé que estás muy conectado con esa parte de este tema, ¿por qué es tan importante para ti como ciudadano proteger y sacar la voz o ser la voz que está en contra de que se lacere el Jardín Botánico? Bueno, primeramente quiero aclarar que no es para mí solo. Yo creo que yo tengo una plataforma donde la gente se puede sentir identificada con la causa, pero realmente ha habido un apoyo completamente, incluso las grandes ideas han salido de la persona que me han contactado. La cadena una no fue idea mía, la idea de también de salir a hacer algo, creo que lo leí por algún lado, igual la información que yo recibo, incluyendo a Nelson, que es una persona que yo consulto todo el tiempo para tener información y poder comunicarla, que es lo que yo trato de hacer con mis redes, como comunicar información que ya otros expertos están. Entonces yo creo que esto toca esa visibilidad que tiene el capitaleño, y yo creo que esto se puede repercutir en cualquier parte de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque hay un rumor que no ha sido desmentido, o sea que no parece ser rumor, incluso usted dijo que se está esperando una opinión final, y entonces, bueno, pues en lo que se consulta eso, como tenemos poca información, lo que parece sensato es que nos reunamos todos frente al Jardín Botánico en algo de conmemorar, más que conmemorar, como una cadena de amor hacia la naturaleza. Pero siempre he dicho que no quede solo en la idea del botánico. Independientemente se toque o no el botánico, yo creo que esta coyuntura lo que ha invitado es a hablar y a repensar una ciudad que está muy encementada y cómo podemos volverla más verde. José María, yo tengo ya unos cuantos años que a través de los medios en los que estoy involucrado, en los que participo, he dicho que Santo Domingo se ha vuelto, no es ni siquiera una ciudad de cementos, es que no existe ya ni grama delante de los edificios, no existen los árboles que teníamos frondoso antes. Con Nelson hemos hablado 1001 veces en programas de radio, aquí en el Antinoti, etcétera, que se está eliminando poco a poco ese verdor que veíamos antes, incluso hoy día en Gascue. Entonces, tú vas mucho, José María, al botánico, ¿verdad? Tú lo utilizas para diferentes actividades, Yo utilizo varios parques, yo utilizo también el Mirador y Iberoamericano. Para mí también es eso, es como que toca también algo muy personal. O sea, yo sé la importancia que tiene, no solamente a nivel de medio ambiente, que es importantísimo y Nelson va a poder explicarlo mejor que nadie, sino como salud. El hecho de tener un lugar que se llaman terceros espacios, fuera de tu trabajo, fuera de tu casa, y que la gente pueda reunirse, pueda hacer ejercicio, pueda ir a estar en contacto con la naturaleza. Pero lo loco es eso, que yo hago a veces como que la analogía de que los parques se han convertido como en los museos de los árboles. Y ahora para ver árboles hay que ir a un parque, que es la ironía. Entonces como que si ahora para ver árboles hay que ir a un parque, y esos mismos parques ahora están en peligro, pues efectivamente tenemos que reunirnos a decir por qué para nosotros es importante preservar estos espacios. Sí, ¿cómo se llama esto de la salud? La Organización Mundial de la Salud
Exacto, ha recomendado y recomienda que por cada habitante en una ciudad existan de 10 a 15 metros cuadrados de espacios verdes. Las estadísticas en República Dominicana, especialmente de Santo Domingo, creo que fue la UNFU que hizo un estudio que demuestra que no hay ni 2 metros cuadrados por habitante de verde en la ciudad de Santo Domingo. Nelson, tú, como dice José María, y yo opino lo mismo, como gran conocedor de estos temas ambientales, el pulmón del Jardín Botánico se concibió en los años de Balaguer, hace mucho tiempo, y ha sido ese desahogo dentro de la ciudad, primero para eliminar la contaminación de carros, de motores, etcétera, del ambiente, del aire, también para como dice José María, un espacio donde uno puede ir allá y sentarse y ser parte de la naturaleza, hacer el grounding, incluso que hoy en día es que tenemos alguna ciencia que respalda esa cotidianidad. ¿Qué nos puedes decir de este jardín? ¿Qué has escuchado tú como ambientalista que manejas más esas informaciones sobre la mutilación que se le quiere hacer al Jardín Botánico?
Bueno, lo primero que nada es que lo más valioso que tiene esta discusión es que se esté produciendo. El hecho de que algunas personas, por ejemplo, en el caso de ustedes dos, que siempre son activistas de las causas sociales y últimamente también de las causas ambientales de las que enarbola el país, es una gran cosa. Primero porque demuestra que a la gente le importa y como bien han subrayado ambos dos, es un tema no solamente ambiental, es un tema de salud mental, es un tema de bienestar social en sentido general. Pero yo reseñaba que varios organismos de salud, la OPS, la OMS, hablan sobre la importancia de la cantidad de metros cuadrados de área verde por habitante que debe tener una ciudad para tener una mejor calidad de vida. En el caso de Santo Domingo, solamente 3 grandes parques son los que aportan esa cifra, esa posibilidad de ese dígito. De tú dividir, por ejemplo, la provincia de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo tiene poco más de 4 millones de habitantes. El Parque Mirador Norte tiene más o menos esa misma cantidad de metros cuadrados, casi 4 millones. El Parque Mirador Sur tiene 1.800.000 metros cuadrados y el Jardín Botánico Nacional tiene poco más de 2 millones de metros cuadrados. Cuando ustedes suman esos casi 8 millones de metros cuadrados que suman esos 3 parques, divides entre los 4 millones de habitantes que tiene el Gran Santo Domingo, te da 2 metros más o menos. Y esos son los parques más masivos que tiene. Tú sumas los más pequeños, el iberoamericano, cada parquecito, y va generando eso, pero no da. Entonces, me llama la atención el comentario que hace José María de que los jardines ahora son como, los parques son como museos de árboles. Y en esencia, el Jardín Botánico Nacional, que fue fundado en 1976, es mucho más que un museo de contemplación. No solamente la inmensidad de especímenes que hay ahí, desde el punto de vista del endemismo, o sea, de que solo existen en este país, desde el punto de vista de la extinción, o sea, que están en lista roja de peligro de extinción, sino también desde el punto de vista del paisajismo, de los espacios recreacionales, de los espacios de esparcimiento y todo lo que implica la investigación y el desarrollo de un país a través de los jardines botánicos. ¿Qué hemos escuchado hasta ahora? Bueno, lo primero, una gran crítica a los tomadores de decisión del gobierno nacional, no solamente por este caso, por muchos otros. Es la falta de información oportuna y eficiente la que provoca este tipo de cosas. Es dejar correr los rumores, es no ser lo suficientemente claro para decir, mire, lo que nosotros pretendemos es esto o aquello, para tener una discusión real y conceptual sobre la base de elementos ya comprobados. Entonces todos hemos escuchado rumores. Algunos hemos tenido acceso a información de manera oficiosa, o sea, no de carácter oficial y definitivo de los ministerios a cargo, tanto de obras públicas como de medio ambiente. Hasta el momento lo que sabemos es que hay un trabajo en proceso de vialidad en todo ese entorno que involucra la Avenida República de Colombia y una extensión hacia esa zona de Santo Domingo, ¿no? Es impresionante, Nelson, perdón que te interrumpa, es impresionante como en otras culturas, otras economías, otras ciudades que a lo mejor piensan fuera del cajón y que no se van por la solución más fácil, que, no, mira, móchale una parte a este parque o móchale una parte a esta área verde que está en la ciudad, sino que se inventan los elevados, se inventan muchísimas otras soluciones que no tienen que ver con la mutilación de, en este caso, un parque tan importante. Esta mañana, José María, al momento de esta grabación, tú compartiste un video que me encantó porque no solamente hablaste de la importancia social del parque, sino que diste algunos datos de qué se logra a través del jardín botánico, qué hay ahí dentro. Ahí dentro hay una escuela, ahí dentro hay un laboratorio, ahí dentro hay muchísimas cosas. Entonces, yo sé que tú no manejas esos temas bien y que tú estabas leyendo un guión cuando tú grabaste eso, pero Nelson, cuéntame un poquito sobre eso que hay dentro del jardín botánico, que no es solamente lo que uno ve, la belleza que uno puede apreciar cuando uno entra al parque, sino que ahí se trabaja. ¿Qué hay ahí dentro? José María, el guión. ¿Cómo? El guión yo lo hago en base a conversaciones que tuve, expertos, que hago mis anotaciones y claro, yo prefiero que Nelson lo diga, pero... Claro, porque él es el técnico, entonces adelante. José María es un experto ya en estos temas, más que casi todos los que nos enfrentamos a este. Mira, el Jardín Botánico Nacional, que repito, fue creado por ley en el año 1976, no es solo un parque, no es un simple parque, es un espacio de desarrollo
de la investigación de decenas de miles de especies que tiene nuestro país, uno de los países con mayor cantidad de endemismos, o sea, de especies que solo existen aquí. Y por decir algo, muchas de esas especies son utilizadas en compuestos médicos, por ejemplo. ¿Cómo se logra obtener esa información? Bueno, a través de la investigación. Y ese es quizás el principal eje de trabajo de un jardín botánico. Está también la conservación de la flora del país a través de, por ejemplo, el Herbario Nacional, que es una recopilación centenaria de la mayoría de los especímenes que han colectado los expertos botánicos y donde es un sitio de consulta. Es como una gran biblioteca de plantas, de muestras de plantas que está ahí guardada para consulta y vienen técnicos de toda parte del mundo. Vive recibiendo investigadores a nivel mundial y además de todo eso, pues se encarga del estudio de la salud de la flora nacional, o sea, de cómo van los árboles en cada uno de nuestros ecosistemas, especialmente aquellos que están a punto de perderse para siempre, los que están en peligro de extinción. Son los botánicos y los biólogos quienes se encargan de hacer esas exploraciones, saber dónde están, advertir, por ejemplo, si hay una obra, una construcción, un proyecto que puede afectar un ecosistema único de plantas que, por ejemplo, nada más crecen en un pedacito de la isla, en un pedacito del país. Y así se crean, por ejemplo, las reservas naturales, donde dice, mira, esta planta solamente en todo el país está aquí, ahí no se puede hacer nada, hay que declararlo protegido y así por el estilo. Pero además están la clasificación de todos los ejes que confluyen dentro de un botánico. Están los mariposarios, las áreas de las orquídeas, la zonificación de plantas específicas, de plantas, digamos, particulares y específicas, y de las instituciones que velan por ese tipo de plantas. Por eso tú tienes, por ejemplo, un pabellón que nada más se dedica a los helechos, uno que nada más se dedica a las plantas acuáticas, y así sucesivamente. Ok, José María, este domingo a las 9 de la mañana se está convocando para una cadena humana. Te dije, fuera de esta grabación, te dije que voy a estar en un evento familiar en Montecristi, pero si llego a la hora que llego, te voy a llamar a ver si todavía están ahí para ser parte. Sin embargo, creo importante que todos los dominicanos, los que creo que es un sentir común entre todos, vayamos y demos a entender al gobierno en turno, a este gobierno del cambio, que esto no puede ser, que no podemos seguir eliminando el verde de nuestra ciudad Santo Domingo, que ya hemos lacerado y hemos matado tanto. Entonces, por favor, José María, explícanos qué va a pasar el domingo, 9 de la mañana, ahí en el Jardín Botánico. Sí, bueno, básicamente algo muy tranquilo. Vamos a estar ahí, nos vamos a encontrar a las 9 de la mañana frente al parqueo y vamos a hacer una cadena humana. Nos vamos a organizar y va a ser todo muy bonito y vamos a volver a poner a los árboles como protagonistas de nuevo. Eso es importante. José María, muchísimas gracias por este tiempo. Nelson, my friend, de sitio, de Cibao, como dicen. Gracias también por participar de esta conversación y a ustedes, nuestros amigos. Estaremos entonces ahí. Yo les juro que voy a tratar de salir de Montecristi temprano para ver si llego por lo menos a las 10 de la mañana ahí al Jardín Botánico, porque, como les dije, son 4 horas y pico, 5 horas de Montecristi a la capital. Si me permite, sí, claro que sí. Solamente un llamado, ya lo conversé con varias personas y con José María también. Siento que independientemente del resultado de esto, soy una persona optimista de que la integridad del jardín no está en riesgo y no se va a poner en riesgo de manera definitiva, pero nosotros tenemos que lograr una ganancia absoluta de poner el Jardín Botánico Nacional en el foco de atención. Esa ganancia absoluta tiene que ver con la preservación legal del territorio, consolidar ese territorio que, por más que uno lo piense, no está protegido ni en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ni hay un decreto que impida que a futuro este tipo de cosas se pueda perpetrar. Nosotros tenemos que salir con esta ganancia de esta lucha, de consolidar ese patrimonio nacional como un área protegida. Que ojalá incluso que se le dé hacia adelante al proyecto verde de Ciudades Verdes de la diputada que tú entrevistaste el otro día. Yo tuve el placer también de entrevistarla, José María, que me parece un proyecto lindísimo y que invitaría, ¿no?, a las ciudades a sembrar más verde, a que sean más verdes. O sea que gracias a ambos y a ustedes, amigos, ya saben, el domingo a las 9 de la mañana vamos a tratar de estar todos ahí en el Jardín Botánico, en el parqueo, súper tranquilo. Aquí no se está llamando a romper nada ni a vocear, como dice José María,
a disfrutar de esos árboles que están ahí. Es más, yo abogo, José María, porque todos nos tomemos fotos abrazando árboles dentro. Hay gente que está pensando ahora, estos tigres están locos, pero señores, vamos a abrazar los árboles para que llegue el mensaje de que queremos más verde en la ciudad capital. José María, Nelson, muchísimas gracias a ustedes, amigos. Gracias por su tiempo. Los vemos ahí el domingo a las 9 de la mañana. Hasta pronto. Thank you.